Cine versátil y más. La diversidad vista desde el cine y mucho más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cine versátil y más. Esto es un viaje por la diversidad vista desde el cine y mucho más. Hoy en nuestra entrega número 180. Se dice fácil, pero muchísimos programas que han pasado y seguirán pasando. Hoy tenemos un programa súper especial, pero primero quiero agradecer en la producción general a Juan José Díaz, en los controles Agustín Murgan y quien habla para ustedes José Alirio Peña, aquí desde Espacio Diagonal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Feliz de encontrarnos nuevamente y como ya les había comentado, tenemos un programa súper especial que vamos a dedicar a libros sobre diversidad sexual, especialmente literatura de diversidad sexual y un poco más también. Pero no estoy solo, un querido amigo o autor argentino, nacido en Buenos Aires, quien comenzó su activismo LGBTIQ+, en el año 2005, me acompañará el día de hoy. Por cierto, él tiene una obra, su primera obra, titulada De Brujas, Lugares y Nostalgias, que es una antología de cuentos, y su segunda obra titulada, la más famosita de él, es Yo, Puto, el viaje de Rigo hacia su identidad sexual, que es una narrativa muy personal, cargada de experiencias, vivencias y muchas reflexiones. Así que bienvenido, Robert Di Curia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alirio, estoy muy contento de estar acá y bueno, esperando a ver qué surge. Si no es así, no te veo la cara. Ajá, te estoy delatando frente a todo el público. Muy bien. Muy feliz de compartir con vos. Pensé en 3 opciones. Hice un baremo y finalmente me decidí por vos. Luego te comento cuáles fueron esas cosas que me di en el baremo para invitarte el día de hoy como conductor acá. Un honor igual. Nuestros libros sobre diversidad sexual, literatura y un poco más, como denominamos este especial, la dinámica es la siguiente. Nosotros vamos a ir presentando algunos libros que a nuestro parecer les vamos a recomendar a ustedes por las razones personales que nos convocaron a nosotros. No se trata en ningún momento de una crítica literaria ni una revisión exhaustiva, y lo aclaro porque es necesario hacerlo. Así que yo voy a comenzar por un primer libro que es bastante personal para mí. Lo tengo acá. Se llama Amos de la Noche, Confesiones verdaderas. Lo voy a colocar para que no brille tanto. Allí está, se ve. Amos de la Noche, Confesiones verdaderas de personajes poco imaginarios, del autor Rodolfo Graciano. Él es venezolano, residenciado en México, además artista multimedia, director de cine, que tiene entre sus méritos haber hecho la primera película LGBT+, en formato cortometraje allá en Venezuela, un documental del año 1982 titulado Entendidos, un acercamiento al movimiento homosexual en Venezuela, que por cierto fue bastante polémico. Algunos recibieron de muy buena manera este corto, otras personas lo odiaron, pero quedó como un sello de la historia quien abrió el camino de las películas LGBT+ en Venezuela. Y por supuesto también tengo que decir de Rodolfo que es amigo hace 15 años. 15 años, wow, un montón, un montón. Amos de la Noche se trata de un libro de entrevistas que inicialmente se publicó en 1994 por Editorial Planeta Venezolana y luego se hizo una reedición en México en el año 2022 bajo el sello Delivery Boy Media Content. Lo dije bien, tengo aquí mi machete, mis apuntes, y tuve el placer, por cierto, de prologar esta reedición donde destaco los contrastes de 2 momentos históricos. Así que les voy a leer parte de estos contrastes que tengo aquí en la página 13 del libro. Ya lo tengo aquí marcadito y dice así:
En las conversaciones con homosexuales presentadas en Amos de la Noche, encontramos diferentes modos de ser, sentir y hacer. Y habrá quien leyéndome no esté de acuerdo con la palabra homosexual por proceder de un ámbito estigmatizante. Si en lugar hablo de gay, entonces habrá quien no se sienta representado con lo que implica la gaycidad e inmediatamente me reclame su reivindicación como marica, puto, joto, parchita. Un momento, por favor. Este libro fue publicado hace 28 años. Sus conversaciones con Ángel, Johnny, Antonio y Wilmer muestran 4 tipos de homosexuales. Graciano pudo haber estereotipado sus entrevistas con la clásica nomenclatura predominante en los 90 del todos son así o únicamente son así, pero por el contrario, las conversas muestran una parte de la heterogeneidad de la categoría homosexuales que me recuerda esa tímida, poderosa y jocosa aproximación que nos regala Reinaldo Arenas en Antes que anochezca. Me refiero a La loca de Argolla, La común, La tapada y La regia. Eso era lo que quería leerles como abreboca de este libro, Amos de la Noche. No hablo más, no digo más de esta obra y doy el pase a la segunda obra por mi amigo Robert Di Curia. Bueno, a la hora de hablar de libros LGBT, este es muy importante para mí, sobre todo por varias razones. La primera es que me lo regaló una jefa para el Día del Secretario. Me sentí como, wow, que me regalen un libro me parece el acto más personal del mundo. Y es la primera obra LGBT que leí. No estaba acostumbrado a leer material y tampoco era muy usual encontrar material LGBT, por lo menos para mí. Fue como un disparador para lo que fue después escribir mi propio libro. Pero bueno, estoy hablando de Para acabar con Eddie Belleguel, de Edward Louis. Es un autor francés que escribió varias novelas, todas autorreferenciales. Esta es la primera, donde él relata un poco lo cruel y lo duro que fue crecer como un homosexual en una aldea o en una zona campestre de una Francia muy conservadora. También la historia se ubica muy finales de los 70, a principios de los 80, o sea, es como bastante contemporánea, por lo menos la historia que yo viví. Entonces me pegó de varios costados. Tengo así como varias marcas que le fui dejando al libro, pero la verdad es para recomendar y para que se adentren, para tener otro tipo de perspectiva en cuanto a crecer en ambientes hostiles, ¿no? Tiene como varias continuaciones que son todas autorreferenciales, como ya lo había dicho. Este habla mucho desde su perspectiva, pero tiene la perspectiva del padre, la perspectiva de la madre y otro general que se llama Historias de Violencia, que le sigue a este. Son cortitos, son dinámicos, son entretenidos, pero sobre todo son muy duros y dejan pensando mucho sobre lo difícil que es crecer en un ámbito tan hostil, ¿no? Y tienes, Robert, un montón de marcas. Tengo muchas marquitas, pero digo, no sé si leerlas. ¿Qué significan las marquitas? Los colores. No, los colores son aleatorios, pero digo, tengo como partes que me impactaron o me tocaron. No sé, por ejemplo, acá esta primera dice: lo que pasa es que el sufrimiento es totalitario, hace desaparecer todo cuanto no entre en su sistema. No sé, cosas así que digo, wow, me impactaron, me gustaron. Esa me gustó. ¿Viste? Sí. Es como, dale no con sé, otra. Nací así, nadie supo nunca de dónde venía aquello, su génesis, de dónde salía esa fuerza desconocida que se adueñó de mí al nacer y me convirtió en prisionero de mi cuerpo. Hablando, ¿no?, de su vergüenza o de la vergüenza que sentía la familia por él, sobre todo el padre. Recordemos que una zona rural donde los machos son
rudos, súper estereotipados, y él cuenta un poco que esto de Belguel, por ejemplo, el apellido del protagonista, que es como un alter ego suyo, significa entrañas, ¿no? Lo fuerte ya de su apellido, es como esa masculinidad marcada que debería haber tenido y no la tiene. Interesante. Muy, 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 les muestro de vuelta. Es conocida la obra, pero bueno. Y de los libros que por las trajiste, dudas, ¿ese es tu top 1? este es mi top 1 y repito, tiene un valor sentimental también por esto de que mi jefa Marcela me lo regaló con tanto cariño. Ella ya lo había leído y pensó en mí, o sea, me pareció un acto de amor puro. Y bueno, y el que me ayudó también a darle forma al libro que yo después saqué. Muy bien, vamos con el tercer libro. Les voy a recomendar una novela de la autora Leslie Feinberg, traducción de Judith del Río y Laila Martínez, por editorial Levantafuego. Este libro lo tengo acá, Stambach Blues. Ahí se ve bien, se ve perfecto. Es grueso, pero disfrutable. Este libro me lo recomendó una chica que atendía una librería en Asturias, en España, cuando estuve en septiembre del 2023, y me lo terminó regalando un ex amigo. Existen los ex amigos. Y me dejó este bello regalo, que le agradezco mucho, una novela que para mí la estoy presentando en segundo lugar porque es de las más emblemáticas y significativas de la literatura sobre diversidad sexual que he leído. Esta edición de marzo del 2022 es la 4ª edición y es una obra de culto de esta autora que nació en 1949 y murió en 2014. Yo tengo algunos detalles de la vida de Leslie Feinberg que para mí son importantes. Por ejemplo, ella era procedente de una familia judía. Abandonó su casa a los 14 años y con 20 años comenzó a militar en el Workers' World Party, que era un partido de ideología marxista-leninista. Se identificaba como antirracista, lesbiana, transgénero, comunista, judía no creyente y obrera. Stambach Blues es una de las novelas más importantes de la literatura estadounidense del siglo XX y cuenta la historia de Jess Goldberg, una lesbiana Stambach. Stambach lo traducimos como marimacho, camionera. También hay algo que se aclara en el libro, que una Stambach no permite que durante el acto sexual le toquen sus genitales, como si en el caso de una Fembach. Y bueno, Jess no tiene las cosas muy fáciles, es un contexto bastante hostil que discrimina por las apariencias, se enfrenta a la violencia policial, insultos de sus jefes, incomprensión de la familia, miradas de ascos en la calle, internamientos psiquiátricos, palizas, despidos y desprecios. Pero Jess se levanta, es resiliente y encuentra una familia en la comunidad drag, queer y butch. Lo mejor de esta obra para mí son los conceptos que aún, curiosamente, se siguen usando en los estudios de género, como ese que les di de qué es una butch. Fíjense que de la literatura también ha salido muchísimo para el campo teórico de los estudios de género. Y otra cosa que tengo que agregar de este libro es que es en el contexto pre-Stonewall. Así que ya se pueden imaginar en esos años 50, 60, donde todo era más cerrado y más difícil. Y recordándome de este contexto y de esta década, por cierto, yo escribí una obra de teatro en Venezuela, que se presentó en Venezuela, llamada El masajista cinéfilo. Y el masajista cinéfilo, inspirado en la obra de Tennessee Williams, les dejo como curiosidad, googleen por allí, pueden encontrar un poco más de esa época de Tennessee Williams en los Estados Unidos, del el cruising que se hacía en los teatros, bueno, salas de cine. Así que les dejo eso como curiosidad. Si tienes alguna pregunta o comentario sobre esto. Yo no te quiero interrumpir, pero digo, después podríamos entre nosotros o dejar pensando si todas las premisas de los libros LGBT encierran el dolor y el aspecto negativo, si se quiere, o habla de esas transformaciones, ¿no? Porque digo, si pensamos en todos los títulos que trajimos, más los que leímos o los que no sabemos que existen, digo, ¿habrá alguno que hable
fuera de lo que representó el dolor Por ejemplo, este Stone Butch Blues, si bien es un libro duro, lo voy a poner acá, si bien es un libro duro, fuerte, dramático, también tiene un ala esperanzadora y es esa comunidad amorosa queer Butch, que ahí es donde, esa es su familia, porque abandona a su familia por la hostilidad, pero cuando ya encuentra esta segunda familia, allí ya cambia la perspectiva de la narrativa. Así que a lo mejor estamos presentando libros que tienen esa evolución entre lo dramático y lo esperanzador. A veces pienso también que reclamamos por historias mucho más esperanzadoras. Sin embargo, a mí me dejó pensando la escritora Zulema Lázaro, a quien le mando un saludo porque siempre escucha nuestros programas. Y Zulema Lázaro me decía: Alirio, una cosa es decir lo difícil, lo dramático, lo hostil, y otra cosa es narrarlo con todos esos recursos literarios que te penetran, te interpelan, te traspasa la piel. Y eso es muy verdadero, porque Zulema tiene esa capacidad de historias muy hostiles, duras. Por ejemplo, Tratado sobre el hambre, que fue publicado por Alfaguara, fue publicado. También tiene Tratado en la Rodrigo Bueno, que es de Milena Cacerola, y son libros hostiles, duros, muy, muy, muy dramáticos, pero ella tiene una genialidad para hacerlo narrar con el estilo de la lengua Lázaro, que es esa lengua bien rebuscada, difícil y muy de la sonoridad. Y eso es lo que mantiene enganchado al lector. Entonces, bueno, pongo ese ejemplo de Zulema Lázaro porque me recordé en este momento. Bueno, fue un disparador. Cuarto libro. Yo te puedo decir que en lo personal, varios, si no todos, tienen algo especial. Por ejemplo, lo que me pasó, Papá Sirena, de Sebastián Calduvere, fue que una de las primeras veces que me topé con Orgullo y Prejuicio dentro de la Feria del Libro, Orgullo y Prejuicio es el stand de temática LGBT+, bueno, una de las primeras ediciones en las que Orgullo y Prejuicio era un espacio muy diminuto, me topé con este libro. Yo en lo personal soy fanático de las sirenas y todo el universo y demás que las comprende, pero cuando lo vi dije, le voy a dar una oportunidad. ¿Por qué? Estaba dubitativo en comprarlo o no. Porque habla sobre la paternidad. Hace mucho hincapié en la experiencia de Sebastián como padre adoptivo. Pero bueno, no me arrepiento en absoluto. Es un librazo. Habla de también todo el proceso, todo el dejar atrás lo que pasó Sebastián como chico y como infancia gay en un, otra vez, ámbito hostil. O sea, yo siento que siempre se van a repetir estas cosas por lo que te digo, ¿no? Es como si el mensaje esperanzador está, este es un fiel relato de ello también. Si bien las cosas... Levanta un poco más la portada del libro para que... Si bien las cosas, no sé si se llega a ver bien. Pero es linda la portada. Es hermosa, tiene adentro también ilustraciones. Es un libro muy, muy dinámico. Estoy mostrando así, no se ve nada, pero a ver, les voy a mostrar algún tipo de... Ahí va. Bueno, a mí también me pegó porque el título hace referencia a la película Mermaids de Cher, que acá le pusieron Mi madre es una sirena. Entonces no quiero spoilear el por qué se unen esas dos cosas. Lean el libro, es realmente muy interesante. Incluso me atrapó mucho lo de su experiencia como padre adoptivo, ¿no? Y toda su lucha y toda la fuerza que puso él en algo que tenía tan determinado que quería ser, que es padre. No sé, acá, por ejemplo, en estos marcadores que vos viste que hago en cada libro, hay una frase que dice: ¿era demasiado chico para ser gay?, se pregunta él, por ejemplo. Una cosa que yo por lo menos también me lo he preguntado, ¿no? No sé, recuerdo cómo me identifiqué con el dolor y los temores que tuvo el joven de Ludovic en Ma Vie en Rose,
cómo lloré y canté en la escena de la película Las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Bueno, hace como también una recapitulación de varios referentes culturales que tenemos los gays en común, ¿no? Es como, ay, vos lo vas leyendo y decís, pero yo esto me identifico con tal película, con tal escena, por esto, Y me por lo encantó que otro. mencionara Mi vida en rosa Bueno, y Priscila. pero no sé, de las películas que también más me ha marcado, la de Ludovic. ¿Te sentías Ludovic? A veces sí, qué sé yo, ese juego de transvestismo, yo lo he tenido, no puedo generalizar y decir todos los gays. A mí la fantasía pink. Claro. Hay otro pasaje que dice, cuando un niño LGBT es discriminado por su orientación sexual o expresión de género, el niño sufre, llega a su casa y a veces no cuenta lo que le sucedió a su familia que no es LGBT, y si lo hace, la misma no lo entiende. Nada, tiene cosas, tiene genialidades que te hacen pensar y repensar en todo lo que uno fue pasando en el camino, en el autodescubrimiento, no sé, me parece una genialidad. De vuelta, lo menciono, Papá Sirena de Sebastián Calduvere. Espero que le den una oportunidad porque Bueno, vale la pena. yo lo voy a anotar y lo voy a leer. Muy bueno, después contame. Ay, ahora viene un libro que me emociona presentarlo. Ay, aquí lo tengo. Lo voy a enfocar bien porque Y para encima, que se vea. Ahí está. A ver, se ve. Ahí se ve. para mí tenés que invitar al autor y acribillarlo a preguntas un Dice, día. Yo puto. Yo puto, el viaje de Rigo hacia su identidad sexual. ¿Y quién es el autor? El caballero que está allí sentado. Por cierto, aquí está la dedicatoria. Pero bueno, ahí ven que es una dedicatoria. Sí, ahí está. Ahí está la dedicatoria. Dice, Alirio y Juan, gracias por aflorar el puto que hay en mí y sale cuando está junto a las personas lindas como ustedes. Con amor, Robert Di Curia. Oh, y esto es muy Robert. Bueno, este libro escrito por Robert Di Curia, publicado por Editorial Olivia. Es un relato publicado en 2023 que narra la historia de un hombre gay de 40 años, con algunas pinceladas sobre su infancia, juventud y adultez. Lo significativo de este libro para mí es la reafirmación del yo puto, que bien se explica en el epílogo del libro y que me voy a detener a leer entre la página 79 y 80, y aquí lo tengo marcado, que por cierto la ilustración es la silueta curvilínea de Robert Di Curia. Está ahí Gordi Bueno. No fornida. Gordi Bueno. Y bueno, voy a leer ahora lo que dice el epílogo y dice, gay es un término estadounidense que comenzó haciendo referencia a un estado de ánimo animado, alegre, y que con el correr de los años le dio cierto respeto al colectivo, que solo sufría el uso de la palabra peyorativa que se utiliza para insultarnos. Puto, lejos de ser el masculino de la palabra puta, es una palabra derivada del latín que significa niño, pero que se empezó a utilizar como adjetivo denigratorio hacia el varón homosexual. Si bien se sigue usando de manera despreciativa, malsonante, tiene sus acepciones para enfatizar positivamente algo en lugares como España, por ejemplo. Dentro de nuestro mismo ambiente, el puto y el gay se utilizan para remarcar una diferencia sociocultural y económica como un ataque despectivo de unos contra otros, queriendo hacer ver que todos los gays son aquellos de buen pasar y los putos pobres. Para mí, el yo puto es una frase que se lleva como bandera. El yo puto es una declaración honrosa de una independencia que deja atrás los conceptos de enfermedad, de perversión, de desvío, de inversión, de pestes rosas, de estereotipos malignos, del encasillamiento en la promiscuidad, las drogas, la noche. Esto dice Robert Di Curia en el epílogo. Ay, yo estoy feliz porque pude leer, porque en serio que
he tenido problemas nuevamente en la vista, además de la miopía, hipermetropía, astigmatismo, y ahora tengo que usar dos lentes, uno de cerca, uno de lejos, y como no los he adquirido todavía, estoy haciendo el esfuerzo por leer. Así que bueno, me felicito yo mismo por haber leído. Y Robert, hermoso trabajo, hermosa Muchas la ilustración. Y yo voy a ser franco en este momento, son 3 libros de Editorial Olivia que me han gustado, y uno de esos es este. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad no tengo mucho para decir porque es como subjetivo y cada persona que me ha contactado porque ha leído el libro ha tenido palabras gratificantes para mí y todas buenas devoluciones. Y sabes que me gusta que uno lee el libro, después te conoce a vos, sos vos. Y va de la mano, ¿no? Sí, sos vos. Bueno, Hay una autenticidad allí que uno agradece. claro. Es lo que traté de plasmar, digo, fue como inconsciente, no fue pensando en gustar o no gustar. La verdad es como, fue un proceso más sanador que otra cosa. Esas referencias, así como decías de las películas de aquel libro, aquí también hay referencias a ciertas divas que uno cuando ya tiene más de 40 años y va rumbo a los 50, se acuerda de todas esas divas. Mal. Y entonces, bueno, ese es otro plus que tiene este libro. Además de las postales, el marcalibro, todos esos detallitos, que eso sí es producto de Editorial Olivia, y ahí sí vamos a un aplauso a Editorial Olivia por esas portadas y El diseño, la verdad, también de Marcelo Bertuol. y por toda la maquetación. Hermoso, Muy hermoso, bien. hermoso. Sí. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar un tema musical y mientras aquí nosotros seguimos conversando entre buenas amigas. Y seguimos de regreso en Cine Versátil y más. La diversidad vista desde el cine y mucho más. Hoy especial libros sobre diversidad sexual, literatura y un poco más. Y continuamos en este conteo. 6º libro. Bueno, este es muy especial también porque me lo regaló hace poco una amiga, Majo, muy lectora, que ella encima tiene ese don de decir, leo esto y es para tal, leo esto y lo recomiendo o lo regalo. Bueno, este me lo regaló, no sé de hecho si está a la venta, pueden googlearlo, pero es como muy, muy especial. Se llama El viaje inútil, es de Camila Sosa Villada, podría haber elegido otros de ella porque la verdad los leo todos, pero elegí este porque me parece un ensayo muy breve, muy corto, pero tan visceral, tan introspectivo. Obviamente relata todo su viaje como escritora, como poeta, su paso también por lo actoral, habla mucho de su infancia como chico. Me parece muy, muy personal. Ya había leído, lo primero que leí de ella fue La novia de Sandro, que es como una compilación de trabajos que ella había posteado en un blog que después un día decidió borrar de la nada y un fanático le hizo llegar las cosas que por suerte él había salvado y gracias a eso pudo armar el libro La novia de Sandro. Y también va como de eso, ¿no? Textos intrapersonales que hablan desde todo su dolor, toda su transformación, pero lo que tiene ella para mí es poética. Transforma todo y lo dice de una manera tan poética que, no sé, a mí en lo general me emociona mucho, me interpela mucho. Y hay un pasaje de estos que suelo remarcar que dice: enseñarme a escribir es el gesto de amor que mi papá tiene para mí. Como que recalca mucho que dentro de sus miserias y las falencias que ambos padres tenían en su infancia para con ella, enseñarle a escribir, enseñarle a leer, tener como esas cosas tan culturales básicas que tenemos todos los seres humanos. Ella lo toma como un acto de amor inmenso y es el principio de todo, ¿no? Porque gracias a eso ella pudo escribir y pudo hacer de su vida algo distinto. Acércalo más a la cámara. Sí, igual lo muestro, pero
Ahí Lero, Lero, no sé si lo van a conseguir. La que puede, puede. Búsquenlo. Es hermoso realmente la edición. Esta es hermosa. Tiene un arte... Este en particular es un ensayo. es un ensayo. Es un ensayo en el que ella relata todo su viaje inútil hacia ser escritora. Ok, vamos a repetir el título del libro, El viaje. El viaje inútil Okay, de Camila Sosa Villada. Yo voy a pedir algo aquí, voy a aprovechar la oportunidad. El viaje inútil de Camila Sosa Villada, por favor, un director, pero que lo haga bien. Porque la obra de Camila Sosa Villada que llevaron a largometraje no me terminó de convencer del todo. Yo sé que la crítica la adoró, la alaba y pero bueno, ya sabemos que la crítica dice una cosa y va por un lado. Y el público dice otra cosa. Hablas de tesis sobre una domesticación. Esa misma. Entonces, no, por favor, necesitamos directores más creativos, porque en serio que los textos de Camila Sosa Villada, eso sí tiene, son bastante creativos. Para mí, a mí me representan poesía sin querer serlo. Ella Así misma lo dice, es como... No busco nada, no busco ser poeta, es como bastante relajada también ahora, pero bueno, sin quererlo interpela y llega a personas, obvio. Exactamente. Vamos a continuar, séptimo libro recomendado, y es un libro bastante cortito en idioma portugués, Cartas fora do armário. Acá está, ahí está, Cartas fora do armário, si sale bien. Autor Fred Itioca. Este es un escritor de ascendencia japonesa y brasilera. Lo conocí en diciembre del 2024 en Goiânia. Estuve en la presentación de este libro y cuando comencé a leerlo me encantó porque son epístolas, cartas de diferentes personas que dedican estas cartas pues, a sus padres contándole, mira, pues soy gay, esta es mi orientación sexual. Porque me hiciste la vida tan hostil cuando es algo tan natural, tan sencillo y yo te mostré tantas otras cosas. Eso es el resumen de lo que son estas cartas. Les puedo decir que Fred Itioca es una persona bastante conocida en Brasil porque trabajó para TV Globo, sigue trabajando para TV Globo, que es una cadena muy importante en Brasil. También trabajó en E! Televisión. Así que es un hombre de televisión, básicamente, más que escritor. Y aquí en este libro son 19 epístolas, 19 cartas de personas de Afganistán, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, Puerto Rico, Rusia, Taiwán y su propia carta. Yo voy a leer rápidamente, aunque no lo traduje, pero voy a hacer un esfuerzo de traducción rápida en la página 17 y es la carta de la persona de Afganistán, está en portugués, yo traduzco. Querido papá, hace años que no te veo y siento tu falta, mas el motivo de esta carta eres tú. Vos me humillaste tanto por ser gay y eso me hizo sufrir. Eso también me llevó a pensar en el suicidio. Y tuve que tomar la decisión de emigrar ilegalmente por la frontera para pedir refugio en Turquía. Dormí muchos días en parques, no tenía que comer y la verdad que sí sufrí bastante. Siempre que veo una familia se me arruga el corazón porque recuerdo que no tengo mi familia conmigo. Más todo esto difícil que me incomoda, no me quedo con eso, sigo teniendo mucho amor, a pesar de que he sufrido bastante, te sigo amando, Padre, y me haces mucha falta. Espero poder verte nuevamente y abrazarte. Te quiero. Esa es la de Afganistán. Ay, me erizó. Y eso que la estoy leyendo, había una traducción medio rápida. Si lo hacía en portugués iba a fluir más. Wow. Pero quise leerles pues esto. Fíjense que a veces uno se pone a pensar
lo interesante también de los contextos que pueden recoger los libros, y en este caso este contexto de Afganistán, porque otro plus de este libro es que por cada sección, que es cada uno de los países, te va describiendo el contexto de ese país, si hay o no hay leyes, si criminalizan o no la homosexualidad. Así que bueno, Fred, te mando un beso porque te voy a pasar este programa para que lo veas. Continuamos, 8º libro. Bueno, yo voy a la parte más comercial y más feliz, si se quiere. Me encanta ese. Es un libro de cuentos, el primero que saca Pedro Almodóvar, que uno podría decir, ay, Pedro Almodóvar escribió libros enteros, como por ejemplo La mala educación y libros que se han basado después en guiones de sus películas. Pero bueno, este es un libro de relatos. 4 de ellos son autobiográficos totalmente, lo explica él también un poco en la introducción del libro, en el prólogo que él mismo hace. No sé, a mí en lo particular me atrapó mucho. Yo soy fan de él y de su cine. No había leído libros de él, a pesar de que los tengo, y esto fue como el puntapié para que quiera seguir haciéndolo. Tiene, por ejemplo, como dato de color, una continuación, si se quiere, de un libro que él sacó que se llama Patti Difusa, que es una historia sobre una chica trans muy Almodóvar, muy en los 70. Bueno, este libro tiene un cuento que es como la continuación o el apéndice de ese libro que él lanzó. Así que bueno, se lo pueden buscar, igual es recontra comercial y conocido, se llama El último sueño. La portada está bien cool, me gusta. De Pedro Almodóvar. Sí. El último sueño es uno de sus cuentos más autobiográficos, donde, bueno, habla un poco de la muerte de su madre, que es algo que a él le afectó muchísimo, y bueno, desde el dolor pudo transformar. Es Pedro Almodóvar. Almodóvar. O sea, estamos hablando de los grandes, de las personas que más respetamos. Voy a continuar con otro libro, un poco como un raro, pero me encanta este libro. Se llama El arcoíris de la evolución. Coloco aquí. Ahí está, ahí se ve. El arcoíris de la evolución, diversidad, género y sexualidad en la naturaleza y en las personas, de Joan Rogarden, una mujer trans, doctora en biología por la Universidad de Harvard. Este es un ensayo académico. Yo digo un ensayo académico, pero no es estrictamente académico, como eso que ponen la cita y la otra cita y son lecturas casi que litúrgicas. No. Aquí Joan Rogarden se da la oportunidad de, además del contenido académico, colocarle toda esa impronta personal sobre su vivencia y hacer un cuestionamiento sobre ciertos pareceres que incluso tenemos en nuestra propia comunidad LGBTIQ+, porque ella, consciente del desprecio olímpico que hacemos a la biología por parte de los grupos LGBTIQ+, hace una nueva revisión y mirada desde ese mundo natural y la biología. Y entonces está bastante interesante y yo voy directamente a leer en la página 61, menos mal que ya lo traje aquí anotadito, para que vean lo curioso de este libro. Ajá. Enfocando lentes. Ella dice: ¿son las hembras, no los machos, las que pueden dar a luz? No. En muchas especies la hembra deposita huevos en la bolsa del macho, que los incuba hasta que nacen, y son los machos, no las hembras, las que cuidan del nido. ¿Los machos tienen cromosomas XY y las hembras cromosomas XX? No. En aves, incluyendo las de corral, como las gallinas, ocurre lo contrario. En muchas otras especies, machos y hembras no muestran diferentes cromosomas. En los caimanes, cocodrilos, tortugas y lagartos, y en algunos peces, el sexo está determinado por la temperatura a la que se incuban los huevos. ¿Solo puede haber 2 géneros que corresponden a 2 sexos? No. Muchas especies tienen 3 o más géneros, con individuos de cada sexo manifestándose de 2 o más formas. ¿El macho es el que tiene pene y la hembra la que amamanta? No. En la hiena manchada, las hembras tienen un órgano externo idéntico al pene de los machos, y en el murciélago de la fruta de Malasia y Borneo, los machos tienen glándulas mamarias que producen leche.
es de una curiosidad, de una revisión desde la biología y la naturaleza, que me encantó, me fascinó este libro. Y además, otra cosa que tengo que decir, que siempre que hablan de ecología queer, muy pocas veces mencionan a John Rogarden. Y este libro es anterior a Brigitte Batiste, la doctora colombiana, también mujer trans, que ahora se ha acuñado como Brigitte Batiste lidera los conceptos de ecología queer y los estudios de ecología queer, pero no, antes estaba John Rogarden. Y es más, mucho de lo que ha escrito Brigitte Batiste en sus libros, en su obra, está aquí. Así que siento que la leyó también. Por ejemplo, de Brigitte Batiste, el más reciente libro de febrero del 2025 es Transecología, una guía patafísica para evitar las transformaciones del mundo. Bueno, justamente en ese libro, mucho de lo que dice ya estaba dicho acá. ¿Okay? ¿Has leído Les Rares? Sí. Porque lo tengo y me hizo acordar como mucho a ese libro. No lo leí todavía. Lo leí cuando llegué al país, 2000, bueno, no. Y incluso lo presenté en la Feria del Libro, en el stand Orgullo y Prejuicio. Lo presenté junto con Hembra de Carlos Sansol. Y Hembra de Carlos Sansol me encanta. Les Rares es como una cita obligada de algo que se dijo en determinado momento, porque eso viene de un blog que hacían Boquitas Pintadas. Entonces estaba en internet y después lo compilaron en formato libro. Nos quedan 10 minutos. Vamos bien, Robert. Yo tengo, si querés, elijo uno más. Dale. Bueno, este es bastante curioso. También se podría decir que es comercial. Se llama Busco Similar. Es de Nicolás Artusi, que lo pueden tener en el inconsciente colectivo. El sommelier del sommelier de café. Me entrevistó una vez. Ay, me encanta. Tan bello, Lo amamos. Bueno, primer novela. No entendí muy bien, no sé si me pareció leer en algún lado cuando investigué sobre la novela, que iba a ser parte de algo más tipo trilogía o colección, o es una obra totalmente independiente y aislada. Para mí estuvo bien, está buena. Lo que más, las marquitas que ves son pasajes donde él retrata el colectivo LGBT en una ciudad de Buenos Aires de los años 90. Por ejemplo, no sé, de por sí ya el personaje principal, que claramente es Nicolás, usa como un seudónimo para Levante o para enganchar gente, donde se hace llamar Gastón. Y bueno, mediante un sistema bastante raro que yo no conocía, porque yo llegué al fonochat, si se quiere, que lo cuento un poco en el libro Yo Puto, pero bueno, acá me enteré que había como un método de publicación en magazines gays, diciendo, hola, mi nombre es tal, busco tal, soy así, 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 pero no terminaba ahí. O sea, el interesado escribía la revista se encargaba de machearlos y era por correo postal. No sé, me pareció algo súper loco por los tiempos también en que se manejaba. La inmediatez del fonochat era te hablo ahora y nos encontramos ahora o nos vemos mañana. Pero esto, digo, hasta semanas podían pasar. Bueno, Nicolás hace como un poco un review de todo eso. La historia está buena, es bastante como llamativa porque nada, mediante este sistema de conocer gente conoce a un personaje bastante lúgubre que termina siendo su amigo, pero hay como una red de engaños. No sé, está muy bueno, yo lo recomiendo. Como si eso fuera... ¡Wow! Robert lo recomienda. Bueno, Nicolás Artusi es un tipo talentoso. Es un tipo talentoso, cariñoso y muy buena onda. Así que vale la pena leer a Nicolás Artusi. Y un libro más de todos estos que escojo. Y este, por supuesto. Tengo dos y mi productor dice pero yo me voy a ir por este, Juan. Me voy a ir por Cacería. De este sabías, ¿verdad? ¿Lo leíste? No. Cacería. Yo tengo mi machete, pero como escogí uno que estaba, acá está. Este es autoría de Gonzalo Alejandro de María, el quien también dramaturgo y también es director de un largometraje. Hace poco hizo un largometraje. Este libro es del año 2020, publicado por
Editorial Planeta, y me trae recuerdos de la pandemia, porque lo leí en la pandemia, lo superabracé, me superencantó, y es una crónica, y como toda buena crónica tiene esa parte periodística y esa parte de recursos literarios. La parte de recursos literarios es la que te mantiene enganchado a la lectura, porque si no fuera solo historia, aquí hice un ruido bárbaro y se me cayó el libro que no presenté, está reclamándome. Bueno, este libro de cacería trata la historia del escándalo sexual y político desencadenado con la detención de un joven fotógrafo amateur, Jorge Horacio Valvé Piñero, y la retención de fotos comprometedoras para el Colegio Militar en septiembre de 1942 en Buenos Aires. En el departamento de Jorge Valvé Piñero, en el elegante barrio porteño de La Recoleta, se encontraron fotos de boxeadores, futbolistas, canillitas, policías y colectiveros que posaron desnudos para él. Pero lo prohibido eran los cadetes del colegio militar, algunos de los cuales mantenían amistades íntimas con otros hombres a los que llamaban invertidos en ese tiempo. Súper interesante. Otra anécdota que les puedo contar rapidito de este libro: cuando se hizo la presentación en el marco de la Semana del Orgullo organizada por el gobierno de la ciudad, estábamos saliendo de pandemia y teníamos los barbijos y todo. Yo fui con Juan, mi productor, mi esposo, Bello, que está ahí. Y en la presentación de este libro, los presentadores no se habían leído el libro y eso se notaba. Yo tenía vergüenza ajena con Gonzalo de María, que estaba ahí. Y yo levanté la mano y empecé a comentar, a decir cosas para salvar un poco la presentación. Y por eso nunca se me olvida tampoco este libro, porque esa presentación fue chucuta, como decimos en Venezuela, chucuta. Y mira que no es la primera vez que pasa eso, también me pasó en la presentación del libro Después de lo trans, de la filósofa española Elizabeth Duval, que cuando se hizo esa presentación, la presentadora tampoco se había leído el libro. Así que el mensaje es: seamos responsables, leamos los libros para poder hacer la presentación. Un libro más, Robert. Bueno, voy a terminar con uno que vos nombraste, que es Hembra, que es la historia de Cris Miró, para los que no vieron la serie, de Carlos Ansol. A mí en lo particular me resultó mucho más interesante el libro que la serie, no solo porque desmira mucho más la vida de Cris. La serie es tomarse una valeriana, a mí me dio sueño. Sí, no sé, como que quisieron ficcionarlo demasiado tal vez, pero no dejo de reconocer que para alguien que no ha leído nada sobre Cris Miró, quizás es un primer acercamiento, está bien. Eso, y también algo muy interesante que vos has dicho del libro de, no cuento, sino el que leíste la carta, que el libro Hembra, retrata el contexto en el cual la comunidad LGBT estaba en nuestro país, ¿no? Es como que te da un panorama general, un pantallazo de la sociedad, cómo veníamos en cuanto a leyes, retrato del colectivo en sí y demás. Entonces es como interesante. A mí los libros que escarban, bueno, se habrán dado cuenta, todos tienen un factor nostálgico o te hablan de la sociedad en los 80, 90. Ese tipo de libros me interesan muchísimo. Este me gustó mucho. De Carlos Ansol. Carlos Ansol es periodista de gran trayectoria. Carlos Ansol es un buen amigo. He tenido la oportunidad de entrevistarlo por el libro justamente y le hice la presentación en la Feria del Libro. Más allá de eso, pienso que es una buena investigación periodística y está triangulada. Aunque haya leído después muchas investigaciones y muchas otras cosas sobre Hembra que siento que, bueno, que pudieron agregarse al libro, el libro no deja de contribuir y representar una historia bien redondita sobre ese personaje, Cris Miró. 3 minutos y nos vamos. Mi productor me hace ra. Muchísimas gracias, Robert. Estaba muy nervioso. Al libro número 2 ya me relajé. Lo hiciste súper bien, súper relajado. Yo fui el que dejé caer el libro. Ay, qué desastre. Sí, hice un desastre, pero bueno, para eso existe la edición. De esta manera, pues estamos llegando al final de esta entrega número 180. Agradecemos a Robert Di Curia. Yo te voy a comprometer con algo. Ajá. Que vos
grabes el audiolibro de mi libro. Bueno, nada, te lo dejo. Eso está pendiente. ¿Cómo? Ahora te digo que tú te vas a quedar conmigo conduciendo Cine Versátil y más. Sí, ahí te miran los ojos de Robert. Los ojos de Robert. Y bueno, no resta sino agradecer en la producción a Juan José Díaz, en los controles Agustín Murgan, desde aquí, Espacio Diagonal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Besos. Besos.